Imagina un lugar donde los jueces no imparten justicia, sino terror, donde las togas ocultan manos manchadas de sangre y los martillos golpean no por la ley, sino por venganza personal. Un rincón olvidado de Argentina, donde el poder judicial se convirtió en una mafia con toga, y donde nadie se atrevía a alzar la voz, hasta que un gaucho dijo, basta. Santiago del Estero, 2004. 5 jueces controlaban la provincia como señores feudales del siglo XXI, decidían quién vivía libre y quién moría en prisión, protegían a violadores, perseguían a inocentes y vendían sentencias al mejor postor. Durante años, el miedo sofocó cualquier rebeldía. Las familias lloraban en silencio. Los abogados bajaban la cabeza. Los políticos miraban hacia otro lado. Pero en las calles polvorientas de esta provincia norteña, un hombre común preparaba la revolución más inesperada de la historia judicial argentina. No era abogado ni político. No tenía fortuna ni contactos poderosos. Era solo un gaucho con un teléfono, una grabadora y una furia que ardía como el sol santiagueño. Lo que comenzó como la desesperación de un padre, buscando justicia para su hijo, se transformó en el escándalo que sacudió los cimientos de la justicia argentina. Grabaciones secretas, documentos, ocultos, testimonios explosivos. Una por una, las mentiras cayeron como naipes. Los intocables descubrieron que no lo eran tanto. Esta es la historia real de cómo el pueblo se levantó contra los que juraron protegerlo, de cómo la valentía de un hombre desató una tormenta que barrió con décadas de corrupción, de cómo 5 jueces todopoderosos terminaron tras las rejas que habían usado para encerrar a tantos inocentes. Bienvenidos al caso que demostró que en Argentina, ni siquiera los jueces están por encima de la justicia. ¿Alguna vez has sentido que la justicia es solo para algunos? ¿Que hay personas tan poderosas que las leyes no las tocan? Hoy te voy a contar una historia que te va a demostrar que eso puede cambiar. Pero antes de comenzar, necesito pedirte algo. Si este canal te trae historias reales que no encuentras en otro lugar, historias de corrupción, crimen y justicia que sacuden América Latina, necesito que presiones ese botón de suscripción. Este contenido lleva horas de investigación, de revisar documentos judiciales, de entrevistar a las personas que vivieron estos hechos. Y tu suscripción hace que podamos seguir destapando casos como este. Dale like a este video si crees que la corrupción judicial debe ser expuesta, sin miedo, porque hoy vamos a hablar de jueces criminales, de un sistema podrido hasta la médula, y de cómo el pueblo dijo basta. Esta historia necesita ser escuchada, y tu like ayuda a que llegue a más personas. Y aquí va mi pregunta para ti. ¿Desde qué ciudad o país nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber si estas historias de corrupción y justicia resuenan en tu país también. ¿Has visto casos similares donde vives? ¿Confías en tu sistema judicial? Cuéntamelo abajo, porque esto no es solo una historia argentina. Es un problema que atraviesa todo el continente. Santiago del Estero es una de las provincias más pobres de Argentina, ubicada en el norte del país. Tierra de gauchos, de calor abrasador y de tradiciones que se niegan a morir. Pero a principios de los años 2000, también era tierra de miedo, porque 5 personas vestidas de negro, con el poder de destruir vidas con una firma, habían convertido la justicia en su negocio personal, y nadie imaginaba que su reino de terror estaba a punto de derrumbarse. Para entender cómo 5 jueces pudieron convertirse en dictadores con toga, necesitas conocer Santiago del Estero, una provincia donde el 45% de la población vive en la pobreza, donde las rutas de tierra se pierden en el horizonte, donde la política y el poder judicial habían formado un matrimonio perverso que duraba décadas. Los nombres se grabaron en la memoria colectiva como sinónimo de terror en Carlos Alberto Pinto, María Mercedes Escandón de Pinto, Raúl Víctor Reynoso, María Marta Corbalán de Busch y Humberto Octavio Lencina, 5 magistrados de la Corte Superior de Justicia de Santiago del Estero. En teoría, los guardianes de la ley; en la práctica, un cartel criminal con poder absoluto. El sistema era perfecto en su perversidad. Controlaban la corte, nombraban a los jueces inferiores, decidían qué casos se investigaban y cuáles se archivaban. Si un fiscal se atrevía a investigar a alguien poderoso, su carrera terminaba. Si un abogado defendía demasiado bien a un cliente incómodo, enfrentaba persecución judicial. El mensaje era claro: o te sometes, o te destruimos. Las familias con dinero o conexiones políticas compraban sentencias como quien compra pan. Un empresario con deudas conseguía que sus acreedores fueran procesados por extorsión. Un político acusado de corrupción veía cómo las pruebas desaparecían mágicamente. Un padre con influencias lograba que su hijo acusado de violación quedara libre mientras la víctima era intimidada hasta el silencio. Pero para los pobres, para la gente común, el sistema era una trituradora de vidas. Personas inocentes pasaban años en prisión esperando juicios que nunca llegaban. Madres suplicaban por la libertad de hijos encarcelados por crímenes que no cometieron. Campesinos perdían sus tierras por sentencias fraudulentas
que favorecían a terratenientes conectados con el poder. El caso de Leopoldo Héctor Schaller se volvió emblemático del horror. Este hombre fue condenado a 25 años de prisión por un homicidio que nunca cometió. Las pruebas en su contra eran inexistentes, los testimonios contradictorios, la investigación una farsa, pero alguien necesitaba un culpable. Y Schaller era pobre, sin conexiones, perfecto para el sacrificio. Durante años, Schaller gritó su inocencia desde una celda inmunda. Su familia se arruinó pagando abogados que no podían hacer nada contra jueces corruptos. Presentaron apelaciones que se perdían en cajones, evidencias que se ignoraban, testigos que se retractaban misteriosamente. El mensaje del sistema era brutal: no importa la verdad, importa quién tiene el poder. Mientras tanto, los 5 jueces vivían como reyes. Casas lujosas, viajes al exterior, cuentas bancarias que no coincidían con sus salarios. Organizaban cenas donde empresarios y políticos venían a rendirles tributo o a pedir favors, a ofrecer sobornos disfrazados de regalos. El Poder Judicial de Santiago del Estero no era una institución de justicia, era un mercado de compraventa de sentencia. Los abogados honestos que quedaban vivían aterrorizados. Muchos abandonaron la provincia, buscando ejercer en lugares donde la ley significara algo. Los que se quedaron aprendieron a navegar el sistema corrupto, a bajar la cabeza, a no hacer olas, porque enfrentar a los 5 jueces no era solo arriesgar tu carrera, era arriesgar tu libertad. Y en medio de este reino de terror, en medio del silencio impuesto por el miedo, un hombre llamado Francisco Paco Paltroni estaba a punto de encender la mecha que haría estallar todo. No lo sabía todavía, pero su vida estaba a punto de convertirse en una guerra contra el sistema más corrupto que Argentina había visto. Una guerra que parecía imposible de ganar, pero que cambiaría la historia judicial del país para siempre. Francisco Paco Paltroni no era héroe de película, era un hombre de campo, curtido por el sol santiagueño, con las manos ásperas del trabajo duro y una voz que arrastraba el acento gaucho del norte argentino. Empresario ganadero de mediana escala, padre de familia, alguien que hasta entonces había vivido lejos de los tribunales y la política. Pero en 2003, la vida de Paco cambió para siempre, cuando su hijo Sebastián fue arrestado, acusado de un crimen que, según Paco, nunca cometió. Los detalles del caso eran turbios, las pruebas endebles, pero nada de eso importaba. Su hijo estaba en manos del sistema judicial más corrupto de Argentina, y Paco descubrió rápidamente que la inocencia no era suficiente. Paco hizo lo que cualquier padre haría. Buscó abogados, golpeó puertas, pidió ayuda, pero cada puerta que tocaba se cerraba con el mismo mensaje: contra ellos no se puede hacer nada. Los abogados miraban al suelo cuando Paco mencionaba los nombres de los 5 jueces. Algunos le aconsejaban directamente: paga lo que te pidan y tu hijo saldrá. Pero algo en Paco se negaba a aceptar esa realidad. Quizás era terquedad gaucha, quizás era el amor de padre, o quizás era simplemente que algunos hombres no pueden vivir de rodillas. Mientras otros pagaban o se rendían, Paco decidió hacer algo diferente: investigar. Sin formación legal, sin conocimientos de procedimientos judiciales, Paco comenzó a estudiar el caso de su hijo con obsesión. Revisaba cada papel, cada documento, cada testimonial, y cuanto más investigaba, más irregularidades encontraba. Fechas que no cuadraban, testimonios contradictorios, procedimientos violados. El caso contra su hijo no era solo débil, era una fabricación. Pero Paco fue más allá. Empezó a hablar con otras familias, con otros padres y madres que habían pasado por lo mismo, y descubrió que el caso de su hijo no era aislado, era el patrón. Decenas, quizás cientos de personas habían sido víctimas del mismo sistema corrupto, personas que habían pagado fortunas por sentencias favorables, personas que se habían arruinado económica y emocionalmente. Con la paciencia de quien arriba ganado, Paco comenzó a recopilar evidencias. Guardaba documentos, anotaba nombres, registraba fechas, pero sabía que papeles no serían suficientes contra el poder de los jueces. Necesitaba algo más contundente, algo irrefutable. Necesitaba sus propias palabras. Y entonces Paco hizo algo extraordinario y peligroso. Comenzó a grabar. Con una grabadora escondida, empezó a registrar conversaciones con abogados corruptos, con empleados judiciales, con intermediarios que ofrecían arreglar casos por dinero. Cada grabación era una bomba, pero también era un riesgo mortal. Si lo descubrían, Paco sabía que podía terminar en prisión. O peor. Durante meses, Paco vivió una doble vida. De día era el empresario ganadero, el padre preocupado que visitaba a su hijo en prisión. De noche era un investigador secreto, transcribiendo grabaciones, organizando documentos, construyendo un caso contra los intocables. Su esposa le suplicaba que parara, que el riesgo era demasiado grande. Sus amigos le advertían que estaba jugando con fuego. Pero Paco había cruzado un punto de no retorno. Ya no luchaba solo por su hijo, luchaba por todos los que habían sido aplastados por ese sistema podrido. Cada testimonio que escuchaba, cada lágrima de madre desesperada, cada historia de injusticia, alimentaba su determinación. Los 5 jueces habían construido un reino de terror,
pero Paco Paltroni estaba construyendo el arsenal que lo destruiría. Solo necesitaba el momento correcto para detonarlo. El 16 de marzo de 2004, Santiago del Estero despertó con una noticia que helaría la sangre hasta el más desensibilizado. Dos jóvenes habían sido brutalmente asesinadas. Patricia Villalba y Leila Shier, amigas, habían sido golpeadas hasta la muerte con extrema violencia. El crimen sacudió la provincia, pero lo que vino después sacudiría a toda Argentina. Las investigaciones iniciales señalaron a varios sospechosos, pero las pistas conducían a un nombre que hacía temblar a cualquiera en personas conectadas con el poder político y judicial de la provincia. Testigos hablaban de una fiesta que terminó en tragedia, de hijos de funcionarios involucrados, de un intento desesperado por ocultar la verdad. Y entonces ocurrió lo predecible en Santiago del Estero. La investigación comenzó a manipularse, pruebas desaparecieron, testimonios se modificaron, pistas se enterraron. Los 5 jueces movieron sus piezas para proteger a los verdaderos culpables y fabricar chivos expiatorios. Era el modus operandi de siempre, pero esta vez habían calculado mal. Este crimen era diferente. La brutalidad del asesinato, la juventud de las víctimas, los rumores de encubrimiento, todo creó una tormenta de indignación pública que ni siquiera los jueces corruptos podían controlar completamente. Los medios nacionales comenzaron a prestar atención. Periodistas de Buenos Aires viajaron a Santiago del Estero. Las familias de las víctimas exigían justicia con una voz que no podía silenciarse. Paco Paltroni vio su oportunidad. Durante meses había acumulado evidencias de corrupción judicial, pero sabía que necesitaba el momento preciso para exponerlas. Un caso que captara la atención nacional, que abriera los ojos del país a la podredumbre de Santiago del Estero. El caso Villalba Shier era ese momento. Paco contactó a periodistas de investigación, particularmente a equipos de televisión que estaban cubriendo el asesinato, les ofreció algo explosivo en evidencia documentada de cómo funcionaba el sistema corrupto en Santiago del Estero. Grabaciones comprometedoras, testimonios de víctimas del sistema judicial. No solo hablaba del caso de las chicas asesinadas, hablaba de décadas de corrupción institucionalizada. Las grabaciones que Paco había recopilado eran devastadoras. En ellas se escuchaba a abogados vinculados al Poder Judicial discutiendo abiertamente sobre el precio de las sentencias, empleados judiciales explicando cómo se manipulaban expedientes, intermediarios ofreciendo soluciones a cambio de sobornos. Era el funcionamiento interno de la mafia judicial, expuesto en audio. Los medios nacionales explotaron con la historia. Programas de investigación dedicaron horas a exponer el sistema corrupto de Santiago del Estero. Las grabaciones de Paco se reprodujeron una y otra vez en televisión nacional. El país entero escuchó con horror cómo la justicia se compraba y vendía como mercancía en una provincia argentina. La presión se volvió insostenible. Organizaciones de derechos humanos exigieron intervención federal. Colegios de abogados de todo el país reclamaron investigaciones. Legisladores nacionales comenzaron a hacer preguntas incómodas. Los 5 jueces, acostumbrados a operar en las sombras de una provincia olvidada, de repente se encontraron bajo los reflectores de todo el país. Pero los jueces no se rendirían sin pelear. Contraatacaron con toda la artillería legal a su disposición. Denunciaron a Paco por grabaciones ilegales, iniciaron procesos judiciales contra periodistas, intentaron desacreditar las evidencias. Usando su control sobre el aparato judicial provincial, lanzaron una campaña para destruir a quienes los desafiaban. Era su último intento desesperado por mantener el poder. Pero el monstruo que habían creado durante décadas, finalmente se les había vuelto en contra. El 2 de junio de 2004, apenas 2 meses después de que comenzara la rebelión popular, ocurrió lo impensable en el Congreso de la Nación Argentina. Aprobó el juicio político contra los 5 jueces de Santiago del Estero. Era un procedimiento extraordinario, reservado para las faltas más graves, y significaba que el máximo órgano legislativo del país reconocía oficialmente la corrupción sistemática. El proceso de juicio político fue televisado en vivo para toda la nación. Millones de argentinos vieron cómo se presentaban las pruebas contra Carlos Alberto Pinto, María Mercedes Escandón de Pinto, Raúl Víctor Reynoso, María Marta Corbalán de Busch y Humberto Octavio Lencina. No era solo un juicio legal, era un ajuste de cuentas histórico entre el pueblo y quienes habían abusado del poder durante décadas. Las evidencias presentadas eran abrumadoras, grabaciones donde abogados discutían precios de sentencias, documentos que mostraban irregularidades en cientos de casos, testimonios de víctimas que describían cómo el sistema judicial se había usado como arma de persecución política y enriquecimiento personal. El fiscal que presentaba el caso llamó al sistema de Santiago del Estero una asociación ilícita con toga. Los 5 jueces intentaron defenderse, argumentando persecución política y violación al debido proceso. La ironía era brutal. Personas que habían violado el debido proceso de miles de ciudadanos, ahora reclamaban esas mismas protecciones
para sí mismos. Sus abogados presentaron argumentos técnicos, pero no podían refutar las grabaciones, los documentos, los testimonios de víctimas. El 22 de junio de 2004, el Congreso votó la destitución. Uno por uno, los 5 nombres fueron leídos, y uno por uno fueron declarados culpables y removidos de sus cargos. La votación fue casi unánime, un raro momento de consenso en la política argentina. Cuando se anunció el último veredicto, aplausos estallaron no solo en el Congreso, sino en plazas públicas, donde la gente seguía la transmisión. Pero la destitución era solo el principio. Con los jueces fuera del poder, las compuertas se abrieron. Fiscales federales, que antes tenían las manos atadas, ahora podían investigar libremente. Expedientes cerrados, misteriosamente se reabrieron. Testigos que habían sido intimidados al silencio, encontraron coraje para hablar. La dimensión completa del sistema corrupto comenzó a revelarse. Las acusaciones penales llovieron sobre los exjueces: asociación ilícita, cohecho, prevaricato, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad. Cada cargo representaba años de potencial prisión. Los mismos códigos penales que ellos habían torcido durante años, ahora se aplicaban contra ellos. Los cazadores se habían convertido en presas. El caso más emblemático del cambio fue Leopoldo Schaller. Con los jueces corruptos fuera del poder, su caso fue revisado por magistrados honestos. Las irregularidades saltaban a la vista de cualquiera que mirara sin prejuicios. En una audiencia emotiva, Schaller fue declarado inocente y liberado después de años de prisión injusta. Salió de la cárcel y abrazó a su familia mientras las cámaras capturaban el momento que simbolizaba la victoria de la justicia sobre la corrupción. Los 5 exjueces enfrentaron sus propios juicios penales. Algunos fueron condenados a prisión, otros lograron acuerdos o sentencias menores, pero todos perdieron lo más preciado para ellos en el poder. Ya no podían destruir vidas con una firma, ya no podían enriquecerse vendiendo justicia, ya no infundían terror. Eran personas comunes, enfrentando las consecuencias de décadas de crímenes. El impacto del caso trascendió Santiago del Estero. Provocó reformas judiciales en varias provincias argentinas, fortaleció mecanismos de control sobre magistrados, inspiró a otras víctimas de corrupción judicial a alzar la voz. Pero sobre todo, envió un mensaje poderoso en una democracia, nadie, ni siquiera los jueces, está por encima de la ley. El gaucho que no se cayó, había derribado un imperio de corrupción, y demostrado que la valentía de una persona puede cambiar un sistema entero. La historia de Paco Paltroni, y la caída de los 5 jueces de Santiago del Estero, nos enseña algo fundamental. La corrupción prospera en el silencio, pero se derrumba cuando alguien tiene el coraje de exponer la verdad. Un hombre común, sin poder político ni formación legal, armado solo con una grabadora y una determinación inquebrantable, logró lo que parecía imposible. Derribó a los intocables y devolvió la esperanza a miles de víctimas. Hoy, casi 2 décadas después, Santiago del Estero sigue luchando contra la corrupción, porque sistemas tan arraigados no se eliminan con un solo golpe. Pero algo cambió para siempre. El pueblo aprendió que puede defenderse, que la justicia no es solo para quienes tienen poder y dinero, que alzar la voz importa. Paco Paltroni demostró que la valentía no es ausencia de miedo, sino actuar a pesar del miedo. ¿Esta historia te impactó? Compartala. La corrupción judicial no es problema solo de Argentina, es una plaga que afecta a toda América Latina. Cuantas más personas conozcan casos como este, más difícil será para los corruptos operar en las sombras. Dale like, suscríbete, y cuéntame en los comentarios. ¿Conoces casos similares en tu país? ¿Crees que la justicia puede ganarle a la corrupción? Tu opinión importa. Nos vemos en el próximo video, con más historias que necesitan ser contadas.